Bueno, buenos días a todas. Gracias por estar acá otra vez. Hoy es nuestra última sesión de contenido y va a estar, bueno, la va a dar Papo y Emily. Entonces, bueno, les doy la palabra a Papo y a Emily para que empiecen la clase de hoy. Súper, muchas gracias, Mandy. Un gusto estar por acá con ustedes nuevamente. Buenos Creo días que a no estoy. todas. Es un gusto estar acá de nuevo. Hoy en la penúltima sesión en la que vamos a desarrollar el tema de estrategia de contenidos. Para la agenda del día de hoy, Perdón. tenemos, bueno, esta introducción, además una sesión de preguntas generadoras. Vamos a desarrollar una serie de conceptos en torno al tema. Luego tendremos una asignación y un trabajo en subgrupos. Como siempre, para facilitar nuestra convivencia durante la sesión, les pedimos que, por favor, ante cualquier duda o pregunta, utilicen la opción de alzar la mano de Zoom. En caso de no poder hacerlo, pueden escribir por el chat y además mantener nuestra interacción dentro del marco del respeto. Entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas generadoras. Súper, gracias, Emily. Aquí, compañeros, básicamente queríamos iniciar una pequeña conversación con ustedes. Siempre nos encanta escuchar un poquitito de lo que ustedes tienen para contarnos, para sumarnos. Y aquí estamos buscando que tres personas nos compartieran un poquitito su experiencia con el contenido de asignación de la última clase, cómo se sintieron creando la página, navegando la página, si no alcanzaron a hacer la asignación propiamente, por lo menos durante la sesión, cómo se sintieron con esto, pero nos gustaría escucharla porque sabemos y entendemos que el tema de tecnología y plataformas puede generar inicialmente alguna resistencia y creo que siempre es prudente ponerlo sobre la mesa. Entonces las escuchamos, quien quiera participar, levanta la mano. ¿Algunos se animan? Sí, Ania. Adelante, Ani, por favor. Muchísimas gracias. Muy contenta de verlos nuevamente y de verdad muy contenta con todo lo que nos han enseñado durante todo este tiempo. Y no sobre la pregunta de la última lección, eh, excelente información nos enviaron ya que tuvimos problemas mucho en lo que fue el internet ese día, pero hicimos la tarea porque increíblemente nos dieron el material adecuado y de inducción adecuada para poderlo lograrlo. De verdad, gracias. Bueno, no sabe cómo me alegra escuchar eso, Ania. Me alegra primero en una primera instancia que el material haya sido útil. La idea de los materiales que preparamos es que sean de alguna forma un apoyo para que ustedes puedan llevarse las inquietudes que tengan de acá prácticas y que el material les permita resolverlas en la individualidad. Y siempre pueden apoyarse en nosotros, pero qué bueno que haya sido de utilidad. Y sobre todo, qué bueno que también hayan podido tener la experiencia. Como les compartíamos la clase pasada, lo que más nos importaba es que el día de mañana, ya fuera Ania, Giselle, cualquiera de ustedes pudiera tener el conocimiento práctico de cómo era una página, no solamente el conocimiento teórico. Entonces, qué bueno que pudieron ponerlo en práctica. No sé si, muchas gracias por compartirlo y no sé si alguna otra quiere contarnos un poquito su experiencia sobre la asignación de la última clase y el contenido. Súper, no pasa nada. Entonces vamos a entrar a la siguiente pregunta. Me parece que tenemos, bueno, bienvenida a Serin y Eugenia, que me parece que se acaban de incorporar. La segunda pregunta que queríamos poner sobre la mesa y que queríamos escuchar de ustedes es cuando ven un contenido en redes sociales, y aquí las invito a pensar
en cualquier formato de contenido, ¿se han preguntado qué clase de trabajo hubo detrás para publicarlo? ¿Alguna vez han visto una publicación? Puede ser de un noticiero, puede ser de una persona amiga, puede ser de una marca. ¿Y alguna vez se han preguntado o han pensado un poco más allá qué implicaciones, qué procesos, qué tipo de cosas sucedieron para que ese contenido que vemos ahí publicado cobrara vida? No sé si alguna nos quiere compartir acá, participar. Sí, tal vez yo. Adelante, Sharon, por favor. Sí, hay contenidos vamos a ver, muy buenos. Y cuando yo me pregunto qué hubo detrás para publicarlo, la primera como conclusión es, está bueno este contenido porque hubo investigación, hubo coherencia, hubo algún tipo de dato. A mí me gusta, no sé, una fuente, me gusta que sea claro, directo, que no se ande por las ramas y que no sea tan largo, por ejemplo. Y cuando veo uno que es muy malo, creo que carece de lo que dije. No al punto, es ambiguo, no tiene fuente, eso. Claro, claro. Te agradezco muchísimo por participar. Me parece, Patricia nos quería también sumar algo acá. Sí, gracias. En realidad, cuando yo veo algo así, lo que para mí llama la atención es si hay algo rápido que atrapa mi atención, de inmediato digo, ok, valió la pena. Porque yo paso metida en muchísima actividad. Pues tiene que ser algo, cuando ya algo atrapó, yo dije, wow. O conjuga con algún interés, obviamente, sobre lo mío. Pero hay otro detalle que también llama mi atención y es que la organización, o sea, se ve que un trabajo, se ve que un contenido, y eso es sinónimo de que si hubo inversión en esto es porque realmente hay una organización detrás de todo ello. Entonces, para mí significa seriedad. Eso sería, gracias. Fantástico, fantástico. Te agradezco mucho la participación y además rescato lo que dijiste sobre el tema del interés, como ese punto de intersección que hay entre el contenido y vos como persona usuaria. Me parece muy importante. Vamos a retomarlo más adelante. No sé si alguna otra quiera participar o sumar algo más. Si no, pasamos a la última pregunta. Súper, creo que estamos con esta. La tercera pregunta que nos gustaría poner sobre la mesa y escuchar un poco sus impresiones y reacciones al respecto es, habiendo dicho esto, ¿qué tipo de implicaciones o pasos se imaginan sin antes de haber adentrado en el contenido que vamos a ver precisamente hoy, que es el tema de discusión? ¿Qué creen que implica crear un contenido para redes sociales? Ya nos adelantaba, por ejemplo, Pati, el tema de planificación, por supuesto. Ya hablaban sobre algunas habilidades de redacción. ¿Qué otras cosas creen que implica crear contenido regularmente para redes sociales? Yo creo que tiene mucho que ver con qué es lo que yo quiero lograr, cuál es mi objetivo con este comunicado, si es persuadir, si es informar, si es lograr alguna alianza. Eso es fantástico lo que decís, Charo. El objetivo es, o debería ser, el primer paso siempre para cualquier contenido que creemos. Entonces, me encanta esto que estás sumando. ¿Se te ocurre alguna otra cosa o alguna otra compañía? Adelante, por favor. Hola, buenos días. Yo antes entraba y leía la lectura, leía lo que tenía que leer, pero ahora he valorado más, a partir de este trabajo, he valorado más el trabajo de los demás. Fantástico, gracias. Eugenia, perdón, me parece por ahí también ibas a decir algo. Yo creo que implica, buenos días, yo creo que implica muchísima planificación, como dijo Charo también, en los objetivos y planear todo lo que se va a hacer, porque hay tanto trabajo detrás
de eso, ¿verdad? Como también ya mencionó Sharo, la investigación, buscar, digamos, hacer un catálogo de las fotografías o de los videos, o más aún ir a, y mantener eso ordenado, ¿verdad? Y más aún si se tiene que ir a hacer el video, a buscar la fotografía, hacerla, ¿verdad? Entonces hay muchísimos pasos anteriores a poder siquiera editar, ¿verdad? Y luego también tiene que estarse muy claro, como dijo también Sharon, los objetivos, porque hay que escribir, ¿verdad? Hay que escribir el copy y mantener un arsenal de ese copy organizado, ¿verdad? Para todo lo que se va a hacer en la programación. Y me parece que para que una página se sostenga y maneje comunidad, tiene que estar sacando contenido con cierta certeza y frecuencia, ¿verdad? Porque si no pierde la comunidad, ¿verdad? No se puede lanzar algo y luego que se frene o que tenga contenido un lunes o el viernes, sino que tiene que tener contenido, por ejemplo, todos los viernes y la gente lo sabe, ¿verdad? Digamos contenido original, por lo menos, ¿verdad? Entonces, claro. Para crear comunidad y para crear una relación, digamos, programar los live streams o lo que sea, ¿verdad? Porque si se va a hacer una entrevista también hay muchísima investigación, ¿verdad? Y también igual con un podcast que he estado investigando yo, ¿verdad? Es decir, hay que tener el logo, hay que tener las fotografías de los invitados, hay que saber grabar la entrevista, hay que saber quién va a manejar el chat. Es decir, es muchísima, muchísima preparación de una serie de roles que si en el caso, por ejemplo, mío, se hacen sola, pues es muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, me parece que hay que ser muy organizado. Fantástica intervención, más bien las felicito a todas por, me parece que tienen bastante claridad sobre lo que implica crear redes sociales y esperamos que ahora con el contenido con el que nos vamos a entrar podamos darle insumos, herramientas de apoyo para que se les facilite estas tareas que, como dicen, pueden ser bastante demandantes, pero fantásticas las participaciones. No sé si alguna quisiera agregar algo más para hacer cierre y pasar a la siguiente sección. Super. Creo que estamos... bueno, adelante. Sí, tal vez tener claro cuál es la manera de entender mi receptor y mi receptor como grupo, ¿verdad? Como el grupo al que me quiero dirigir, para ser más específica. No es lo mismo de un comunicado para chicos y chicas adolescentes que para personas jubiladas, por ejemplo. Me parece fantástico eso que estás compartiendo y algo que me emociona mucho es que mucho del contenido que vamos a profundizar a lo largo de la sesión son varias de las cosas que han venido mencionando. El tema de objetivos, el tema de planificación, el tema de mercado o público meta, que es precisamente esto que hace referencia, Charo. Vamos a profundizar. Y aquí aprovecho esto para hacer el pase e invitarlas sobre todo a que en cualquier momento durante la presentación vamos a tener algunos espacios donde vamos a detenernos para atender consultas, pero en cualquier momento, ya sea por medio del chat o alzando la mano, les pido que por favor participen si tuvieran alguna duda o quisieran profundizar en algún término. Me parece, como les comentaba, que tienen una concepción bastante clara de conceptos que son vitales sobre el tema de redes sociales. Sí quisimos dar un paso hacia atrás y empezar la sección hablando no solamente de estrategia de contenido y no solamente de estrategias en redes sociales, sino hablar de estrategia. Y es porque la estrategia va a ser la base de lo que eventualmente vamos a hacer en redes sociales. Entonces, queríamos empezar como aclarando qué es una estrategia. Y una estrategia puede parecer algo muy complejo, porque por supuesto que tiene implicaciones y dimensiones con muchas profundidades, pero realmente es algo más bien muy sencillo, o por lo menos una buena estrategia suele ser muy sencilla. Las estrategias más efectivas son las más sencillas. Una estrategia termina siendo en conjunto 4 cosas básicas. Primero, un objetivo claro, que es lo que decía Sharon en el momento. Si no tenemos claro qué es lo que queremos lograr, lo que vayamos a hacer va a estar muy confuso. En una segunda dimensión, hay que tener una barrera o un reto. La estrategia implica que hay un objetivo que queremos lograr, puede ser cualquiera, y que este objetivo no se ha logrado porque hay algo que lo impide. Y la estrategia o la acción estratégica es precisamente la forma de vencer esta barrera. Y después, cada estrategia va a tener una serie de esfuerzos tácticos, es decir, con un dedo no se tapa el sol, ¿verdad? Si hay un problema o un objetivo a lograr, muy difícilmente con una sola acción vamos a lograrlo, sino un conjunto de acciones que sumadas van a hacer
un cambio. Entonces voy a poner esto en un ejemplo. Digamos que nosotros quisiéramos involucrar a personas jóvenes de la comunidad de Curridabat en política. Ese puede ser nuestro objetivo. La barrera es que las personas jóvenes de la comunidad de Curridabat no suelen estar muy interesados en temas políticos, más bien por el contrario tienen mucha resistencia, porque parecen que es algo muy anticuado, que no es con ellos, o les parece que les da mucha pereza, no sé. Y esa es la barrera o el reto. Entonces vamos a tener una idea estratégica o una acción estratégica que va a ser cómo convencemos a las personas jóvenes de Curridabat de que la política, lejos de ser aburrida, más bien es algo fascinante, y es algo que debería de contar con el involucramiento de estas personas. Y esta acción tiene que ser muy puntual. Vamos a hacer formatos diferentes, musicales o de juegos para involucrar a personas jóvenes en la política sin que sientan que es algo tan tradicional o tan corporativo, tan estático. Y la serie de esfuerzos tácticos puede ser enviar correos, hacer grupos, hacer actividades, usar podcast. Y la suma de esos esfuerzos es lo que hace que la idea estratégica se cumpla para vencer la barrera. Me detengo aquí un segundito, no sé si esto queda más o menos claro. También vi que alguien levantó la mano. La mía se quedó arriba, pero sí, esto es como tan importante, ¿verdad? Porque es que hay que competir con tanto ruido, ¿verdad? Porque hay tanta información ahí afuera, ¿verdad? Tantos creadores de contenido en este momento que es tan democrático, ¿verdad? Que eso está muy bien, pero eso no quiere decir porque uno lance un contenido vaya a tener algún alcance, ¿verdad? Sobre todo si se habla de un tema del que todo el mundo está hablando, ¿verdad? Porque si es crítico y no está bien fundamentado, pues entonces es una queja más, ¿verdad? Entonces contribuye al ruido en vez de ubicar, digamos, el objetivo que uno quería. Entonces yo creo que se tiene que estar muy bien pensado para que logre el objetivo, porque si no, simplemente contribuís a la cantidad de ruido que hay de afuera y a competir por una atención de la cual mucha gente se están compitiendo. Por supuesto, a mí un profesor de estrategia me decía siempre que los objetivos siempre tienen barreras. Si no tuvieran barreras, se cumplirían solos. Y entonces hay que siempre cuestionarse, muy dinámicamente, cómo nuestra idea estratégica está derribando esa barrera para cumplir el objetivo. Pero si no tenemos una barrera, difícilmente nuestra idea estratégica va a ser poderosa o va a ser como accionable. Entonces creo que esto que decís es sumamente importante. Súper buena la participación. No sé si quisieras agregar algo más o alguna otra quisiera aportar algo sobre eso. Súper. Bueno, Pati, adelante. Gracias. Papo, ¿me puede explicar, por favor, un poco más sobre esas barreras? Porque obviamente tengo claridad del objetivo y todo eso, pero la barrera, gracias. Claro que sí. Voy a poner un par de ejemplos, me parece que ejemplificándolo es la mejor forma de que quede claro. Pero imaginemos cualquier objetivo, puede ser un objetivo cualquiera, puede ser un objetivo de negocio, puede ser un objetivo social. Digamos que queremos hacer que la familia Murillo Flores, mi familia, es una familia bastante grande, mejore sus hábitos alimenticios. Ese es nuestro objetivo. Hay un target específico que lo vamos a ver más adelante, pero hay un target y un objetivo muy claros. Si este objetivo no tuviera una barrera, el objetivo se hubiera cumplido solito, sin que tuviéramos que tener una estrategia para que se cumpliera. Pero por alguna razón no está sucediendo y esa es la barrera. La pregunta que uno se hace es ¿y por qué no pasa esto automáticamente? ¿Por qué la familia Murillo Flores, mi familia, no está comiendo más saludablemente? Entonces vamos a ver que la gente piensa que la comida saludable es comida que sabe feo. Piensan que solamente si tiene barbecue o solamente si tiene búfalo va a saberles rico. Estoy inventando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestra acción estratégica? Por ejemplo, podría ser traer recetas saludables con sabores que a ellos les gusta consumir y a ellas les gusta consumir. Entonces, en vez de traer ensaladas, que puede ser como muy fuerte el cambio, podríamos traer unas alitas de coliflor. Y entonces empiezan a comer más verduras, pero manteniendo ese vínculo con el sabor de lo que les gusta. Entonces, identificar la barrera es identificar por qué nuestro objetivo no se está cumpliendo automáticamente. ¿Por qué la gente joven en Curridabat no se involucra en política? Por ejemplo, no sé si con eso te queda un poquito más claro. Cada objetivo que nos pongamos hay una barrera que está impidiendo que suceda. Y es lo que nuestra acción o esfuerzo estratégico va a hacer para derribarlo. Mil gracias, excelente. Fantástico, fantástico. Seguimos por acá y cada diapositiva va a ir sumando a esto. Y algo que yo quiero que se lleven de esto
es que van a darse cuenta que están mucho más familiarizadas con la estrategia de lo que ustedes creen. Cuando nosotros queremos llegar muy temprano a algún lugar, digamos que tengamos una cita médica, que tengamos algún compromiso social, y el lugar está muy lejos, sabemos que va a haber una barrera, que como está muy lejos, posiblemente tengamos que hablar varios buses, o nos vayamos a encontrar mucho tráfico, mucha presa, y ahí el objetivo que tenemos de llegar temprano a este compromiso nos representa una barrera. Entre eso la distancia, el tiempo, y así, ¿verdad? La estrategia es salir temprano, porque si salimos temprano podemos anticiparnos a posibles tráficos, a posibles eventualidades, pero la acción estratégica, que es salir temprano, se acompaña de una serie de esfuerzos tácticos. ¿Qué quiere decir eso? Para salir temprano yo tengo que levantarme 30 minutos antes, tengo que haber dejado la comida lista, tengo que haber dejado el bulto preparado para poder llevarme las cosas, porque si yo me levanto, voy a salir temprano, pero no tengo el bulto listo, no he desayunado, no me levanto temprano, la acción estratégica no se va a cumplir. Entonces hay una serie de esfuerzos que hacemos para que todo esto suceda. No sé, dejamos la tarea hecha, dejamos la casa cerrada, todo esto con tiempo. Entonces, desde que nosotros y nosotras estamos preparándonos para llegar temprano a algún lugar, hasta que estamos pensando en la forma en la que estudiar para alguna asignación, y así con 1000 ejemplos más, por ejemplo, cómo hacer una receta cuando no tenemos todos los ingredientes, todo eso es un objetivo con una barrera, con una estrategia y con una serie de acciones tácticas. Entonces, los conceptos estratégicos son parte de nuestra vida diaria, aunque no nos hayamos dado cuenta. Aquí aprovecho y les comento el por qué una estrategia. Y una estrategia simple y sencillamente lo que evita es que tengamos que improvisar de camino y mejora considerablemente el porcentaje de éxito. ¿Por qué? Porque la planificación, que es lo que mencionaba en su momento Eugenia, Patti, Charo, la planificación nos permite minimizar la oportunidad de cometer errores o poder anticiparlos. Y aquí me voy a adelantar un poquitito, algo que vamos a ver más a profundidad adelante, pero es tan fácil, si yo publico todos los viernes, que un viernes se me olvide, que no me dé tiempo, que me salga un compromiso y no pueda haber publicado lo que me había comprometido a publicar. Y entonces, en ese momento en que empieza a haber inconsistencia en nuestra frecuencia de publicación, en nuestro contenido, muy probablemente nuestra audiencia en redes sociales empieza como a desinteresarse en nuestra página. Por eso la planificación, anticiparse a todo este proceso, no llevarlo sobre el día, nos va a permitir minimizar los errores y anticiparlos. O por ejemplo, si yo siempre estoy sacando el contenido 30 minutos antes de la fecha en la que lo publico, es mucho más fácil cometer errores ortográficos, que me equivoque en la imagen, que presione el botón equivocado. La planificación lo que nos permite, las estrategias, es disminuir las eventualidades y aumentar el porcentaje de éxito. ¿Dudas por acá? Adelante, por favor. ¿Patti o yo? Me parece que a Patti le quedó la mano levantada, entonces creo que sería usted, Eugenia. Okay. Yo voy a compartir algo que a mí me pasa con alguna frecuencia, que es que la barrera es la toma de decisión, porque como es tan abrumante poner contenido, cuando ya se hace, digamos, un canal donde tenés que sacar contenido 4 veces o 8 veces al mes, ya eso se sale solo porque más bien lo que estás es buscando contenido, ¿verdad? Entonces pasan dos, creo yo, parálisis. Una, que no sabes cómo tomar la decisión de que algo salga primero, ¿verdad? Y la otra es que te quedas sin contenido, ¿verdad? Entonces, creo que en esa toma como nueva, digamos, en este aspecto, la toma de decisiones podría ser una barrera, porque entonces no sabes cómo entrarle al asunto, ¿verdad? Y al final de cuentas hay que ponerle, hay que sacarlo, ¿verdad? Hay que sacar el contenido y comenzar a experimentar con la audiencia, ¿verdad? Entonces yo creo que la toma de decisiones sobre qué pasa con eso y perder gente en el camino mientras experimentas también, ¿verdad? Yo me he dado mucho cuenta ahora que yo estoy publicando, por ejemplo, en mi perfil de Facebook personal, desde que yo estoy en los cursos del INAMU, he publicado mucho de género, ¿verdad? Entonces, yo tenía mucha gente que le gustaba que yo hablara de política, pero no de género, ¿verdad? Entonces,
ese tipo de toma de decisiones y no puedas dejar muchas veces de comentar algo porque la verdad es que, es decir, ese silencio abrumador, pues entonces te choca, ¿verdad? Pero yo creo que esa es una de las cosas que me pasa a mí. Quería compartirla. Fantástica la experiencia, te agradezco muchísimo por compartirla. Muy válido también, creo que la invitación sería aquí. No, hay una metodología que me gusta mucho que habla de la ley del 85-100. Prefiero tener el 85% de los resultados que el 100% de ninguno. Entonces, lo que nos invita un poco esta regla es que nos aseguremos de hacer un buen trabajo, pero nunca busquemos la perfección, porque nadie tiene la respuesta de si publicar este primero o este será mejor. Entonces, si no hay una respuesta certera, lo mejor es de tomar alguna decisión y casarse con ella, de manera que las decisiones no nos detengan, no nos atrasen, no nos inhiban de tomar acción. Pero claro que lo que te pasa y lo que sentís es algo que nos ha pasado a muchísimas personas también en posiciones similares. Muchas gracias por compartirlo. ¿Alguna otra para seguir? Fantástico, voy a continuar. Y aquí tomando un poquito el concepto estratégico que hemos venido elaborando, queríamos llevar esto a lo que son propiamente las estrategias de contenido, que es lo que vamos a ver hoy a lo largo de la sesión. ¿Qué es una estrategia de contenido? Una estrategia de contenido es entender los conceptos básicos de la estrategia, el objetivo, la barrera, la idea estratégica y las tácticas, y aplicarlo a las redes sociales para obtener los mejores resultados posibles con nuestros proyectos. Y aquí destaco que dice los mejores resultados posibles, no resultados perfectos, porque siempre va a haber oportunidades de mejora, más con la parte de redes sociales que tiene cambios tan rápidos, tan dinámicos, y esto implica que estemos en constante mejora. Pero sí, perdón, como veíamos, el anticiparnos a esto nos va a permitir mejorar considerablemente nuestras posibilidades de éxito. La pregunta más común que he recibido es ¿por dónde empiezo? Porque claro, entiendo ya que hay que montarse un objetivo, hay que encontrar la barrera que tiene este objetivo, hay que tener una idea estratégica, pero ¿por dónde empiezo? Y siempre he dicho que una buena respuesta parte de una muy buena pregunta. Entonces, nuestra invitación es que para empezar, háganse tantas preguntas como sea posible. Ojalá muy buenas preguntas. Vamos a poner algunos ejemplos. Una pregunta es, ¿qué quiero lograr con este proyecto? Muchas veces uno sabe que quiere montar un proyecto de comunicación, pero no tiene claro qué quiere lograr con el proyecto. Y entonces cuando uno se pregunta qué quiero lograr, uno empieza a definir el objetivo. Bueno, a mí me gustaría simplemente informar. No, a mí me gustaría convocar. No, a mí me gustaría transformar, educar. Y uno empieza a darse cuenta cuál es el objetivo que tiene uno o una. Lo segundo es este objetivo a quién está dirigido. No es lo mismo llevar información sobre temas de género a mujeres feministas de la zona de, no sé, Los Santos, que llevarlo a hombres en la zona de Sarchí. El tipo de mensaje, el contenido, la frecuencia, el enfoque del contenido debería ser bastante distinto dependiendo de cuál es la persona receptora de este mensaje. Entonces el objetivo va a ir ajustándose cuando entendemos quién va a ser nuestro público meta. Otro tipo de pregunta es ¿qué quiero decir? Porque hablar de tema de género, por poner un ejemplo, tiene muchísimas aristas. Puede ser un tema más de denuncia, puede ser un tema más educativo, puede ser un tema más histórico, más informativo, puede ser una mezcla de varios, pero eso me va a dar mucho un tono de comunicación. Y lo último, que es todo un reto, y quiero retomarlo porque varios de ustedes lo comentaron al principio, ¿por qué o cómo sé que lo que voy a decir es importante para ellas y para ellos? Y esto es lo que conocemos como diferenciación. Entonces, digamos que mi objetivo sea educar a los jóvenes varones de la Escuela de Curridabat sobre la masculinidad tóxica. Este es mi objetivo, este es mi público meta, y el mensaje tiene que ver con mostrarles cuáles son comportamientos de masculinidad tóxica y cuáles son posibles formas de construir este comportamiento para llevar a actitudes y a comportamientos, pensamientos de masculinidad más positiva, digamos. Y ese va a ser mi mensaje. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿y por qué? O sea, eso es interesantísimo desde nuestra óptica. La pregunta es cómo hacer para que sea interesante para ellos, en este caso para ellos, que es nuestro público meta. Y esa pregunta, la diferenciación, es mucho lo que va a tener nuestra idea estratégica. Podemos hacerlo por medio de videojuegos, podríamos hacerlo con analogías sobre música, sobre deporte, el vehículo de cómo hacemos este mensaje sexy, entre comillas, cómo lo hacemos llamativo,
para el público meta es algo que tenemos que cuestionarnos mucho. Entonces, si se dan cuenta, la mejor forma de empezar es haciéndonos preguntas. Y creo que lo decía muy bien Eugenia hace un ratito, no necesariamente vamos a encontrar la respuesta definitiva. Nos va a tocar experimentar y habrán algunas cosas que tengamos que hacerles algunos ajustes de camino. Pero la mejor forma de empezar es haciéndose preguntas, contestándoselas y comprometiéndose con la respuesta que nos demos. Hago una pequeña pausa y abro otra vez un espacio de preguntas. Sé que ese tema puede ser un poco denso. Va quedando todo claro hasta el momento. Súper. Seguimos entonces, sí, cualquier cosa podemos retomar en las siguientes diapositivas. Ya que tenía aquí precisamente la diapositiva de las preguntas, porque sé que por acá podría brincar alguna, pero me parece que va quedando todo claro. Si les parece, ahora vamos a proceder con algunos conceptos básicos. Emily va a elaborar algunos de los conceptos que hay que tomar en cuenta y que hemos venido poniendo sobre la mesa, sobre el tema de redes sociales, para finalmente ir evolucionando, ir avanzando en la parte más práctica de cómo transformar esto en un plan de contenidos, que es lo que queremos que salgan de acá. Entonces, adelante, Emily. Listo. Ahora, como lo decía Papo, vamos a adentrarnos en algunos de los conceptos básicos que sí, ya se han ido apareciendo en el desarrollo de la sesión. El primero de ellos es el público meta. Cuando hablamos de público meta, hablamos de un grupo de personas a quienes queremos dirigir nuestra comunicación. Es decir, el público meta es la audiencia ideal a la que queremos hacer llegar nuestros contenidos. Entonces, hablamos del grupo sobre el cual queremos lograr un objetivo. Además de ser el grupo que potencialmente va a presentar un mayor grado de interés en nuestro mensaje o una mayor susceptibilidad a tenerlo. Como se vio en la sesión anterior, cada red social representa un espacio para un distinto tipo de población. No es el mismo público para todas las redes sociales. Son consumidores en cada una de esas plataformas, consumidores de distintos contenidos. Así que contar con un público meta nos va a ayudar precisamente a que nuestros contenidos tengan, podríamos decir, una difusión más efectiva, porque nos permite identificar cuáles son las características que deben tener nuestros contenidos en respuesta a las características de la población a quienes los estamos dirigiendo. Entonces, bueno, cabe preguntarnos cómo definir el público meta. Esto lo hacemos definiendo lo que les mencionaba, las características de esta población, cuál es su edad, cuál es su género, cuáles son sus comportamientos. Y una vez teniendo esta definición de público meta, debemos proceder a pensar en la forma en que lo hace ese grupo, de acuerdo a sus características, en respuesta a esas características, pensar como ellos y ellas lo hacen, y desde ahí vamos a orientar nuestro contenido. Fantástico. Mira, más aquí hago una pequeña intervención. Si se dan cuenta, mucho lo que he venido haciendo en los ejemplos es precisamente esto, de tener un público meta. Las personas jóvenes, hombres jóvenes de la comunidad de Curridabat. Entonces tenemos geografía, tenemos género, tenemos edades, o podríamos decir mujeres adultas de la zona de Los Santos que tengan interés en básquetbol. Así de definido podría estar, o podría ser más amplio. Los públicos meta amplios también son muy válidos, pero sí es importante tener muy claro el público meta, porque, como decía Emilio, va a moldear mucho el tipo de contenido que produzcamos. Cuando hablamos del siguiente concepto, que es el de diferenciación, estamos haciendo referencia a un punto clave de nuestro proceso de comunicación, y es un proceso de trabajo que se mantiene siempre activo y abierto. Ya vamos a ver por qué. La diferenciación hace referencia al por qué el público que habíamos definido previamente prestaría atención
a nuestro contenido y no a cualquier otro contenido. Entonces acá cabría preguntarnos cuál es el valor agregado que con nuestro contenido estamos generando. Cuando utilizamos la diferenciación, la estrategia de diferenciación, lo que estamos buscando es que el público perciba nuestros contenidos como únicos, desde un carácter de originalidad, de exclusividad, porque esto es lo que nos va a dar ventaja o le va a dar ventaja a la difusión de estos contenidos, porque, como mencionábamos, les está otorgando un valor sobre los demás contenidos, que como sabemos, pues en las redes sociales es muy fácil perderse entre la amplia cantidad de información que nos encontramos ahí en las diferentes plataformas, y es desde acá donde a través de la diferenciación nos cuestionamos en respuesta a lo que ya habíamos definido. El público meta va a definir esto también, cómo es que nuestros contenidos van a aportar algo distinto, se van a diferenciar, o cuál va a ser el estilo de estos contenidos y cuál va a ser el valor que nuestro público meta va a encontrar en nuestra comunicación en redes sociales. Súper, perdón, nada más otra vez me toca escuchar un ejemplo muy claro de esto suele ser las canciones educativas para niños y niñas. Cuando musicalizamos el abecedario, por ejemplo, hay una forma de generar una diferenciación. En vez de ser simplemente el abecedario, es una canción sobre el abecedario. Los niños y las niñas aprenden la canción, la disfrutan, ahí hay un valor agregado que es algo que a ellos les gusta por el tipo de público meta que son, pero además estamos llevando nuestro mensaje, que es un mensaje educativo sobre el abecedario. Entonces es como una forma muy clara de poner ese tema de diferenciación. Gracias. Ahora, en cuanto al calendario de contenidos, acá estamos hablando de una herramienta que nos va a permitir básicamente planificar de forma anticipada los contenidos en un periodo definido también. Entonces, la principal razón de hacer o de estructurar un calendario de contenidos sería evitar tener retrasos u omisiones provocadas, que pueden ser provocadas por imprevistos. También nos permite mantener una consistencia en la publicación de contenidos. Esto porque estamos planificando qué y cuándo hacerlo. Más adelante vamos a ver un ejemplo, una plantilla de calendario que podrían utilizar en la planificación de sus contenidos. Entonces, bueno, como mencionaba, básicamente lo que vamos a hacer es planificar de manera anticipada cuáles van a ser los contenidos, y esto lo podemos hacer en un mes, en una quincena, en una semana, y en ese periodo definido vamos a intentar definir cuál va a ser entonces la frecuencia con la que vamos a publicar nuestros contenidos, y eso también va a estar en respuesta al objetivo que habíamos planteado previamente. Papo, ¿tenés algo para agregar acá? No, clarísimo. Listo. Bueno, y ahora propiamente la creación de contenido. La creación de contenido representa, podríamos decir, el proceso que envuelve desde la fase de investigación hasta el de calendarización de contenidos. Pero ya acá estamos hablando de la producción de los contenidos en cualquier formato. Los textos, imágenes, videos que buscan cumplir o responder a los objetivos que habíamos planteado. Entonces, hay una etapa de planificación en la que se presentan los pasos de investigar, de definir un público, también de idear posibles contenidos que van a estar dirigidos a este grupo. Entonces acá investigamos, definimos ese público meta e ideamos los posibles contenidos. Luego se encuentra la etapa ya de desarrollo, y en esta nos vamos a encargar del diseño de los contenidos.
Vamos a buscar presentar o las formas en las que podemos presentar la información o los mensajes en el formato en que pueda resultar más atractivo, esto no se nos puede olvidar, para las personas a las que dirigimos el mensaje. Por eso hablábamos de pensar cómo este grupo, cómo ellas y ellos lo hacen. Entonces acá nos encargamos de revisar el contenido que desarrollamos, porque no puede acabar en la fase de desarrollarlo. Buscamos definir si cumple o no con las expectativas que habíamos tenido planteadas antes, y además, como ya lo vimos a través de la herramienta del calendario, calendarizamos para tener en orden la posterior publicación de los contenidos. Listo, ahora le doy el paso a Papo. Gracias, Emily, fantástico. Hasta el momento, lo que hemos venido repasando tiene muchísimo valor, pero ha sido un repaso bastante teórico, y parte de los objetivos del curso es, si bien es darles muy buenas bases teóricas y conceptuales sobre las temáticas que revisamos, también darles insumos prácticos que ustedes puedan llevarse para que pongan en práctica más allá de estos espacios. Entonces, vamos a ir adentrándonos en algunas infografías o documentos e incluso plantillas que vamos a enviarles a ustedes y a compartir con ustedes para que les quede como insumo y ustedes puedan siempre revisitar en el momento en que tengan que desarrollar estrategias de contenido. Cualquier duda que surja de cualquiera de estos materiales podemos abordarla y profundizar en ella, entonces no tengan ninguna restricción para participar. En una primera instancia vamos a hacer una lectura muy breve de, las buenas prácticas para crear contenido. Estas buenas prácticas son sumamente importantes. Vamos un segundito mientras se abre la infografía, porque son aspectos básicos de forma y fondo que tomar en cuenta en el momento para crear contenido. La primera de ellas la hemos conversado a lo largo de toda la sesión, que tiene que ver con considerar el público meta de cada red social y de nuestro proyecto. Muchas veces nos emocionamos porque queremos abrir una página en TikTok o en Pinterest o en Instagram, o en Twitter o en YouTube, más bien porque queremos que nuestro proyecto tenga múltiples canales de comunicación. Y esto no siempre es conveniente. No es conveniente porque, como decía Eugenia en su momento, o Charo, la creación de contenido es una ardua tarea, y esta tarea se complejiza cuando sumamos nuevos canales, sino que también muchas veces nos enamoramos del medio, pero no nos damos cuenta que en el medio tal vez no está nuestro público meta. Entonces hay que preguntarnos si realmente, no sé, pues las personas jóvenes de la comunidad de Curry Debate están utilizando realmente Twitter o si están usando Facebook. Y entonces que escojamos la red social que escojamos, que sea con base en el mejor canal en donde nuestro público se encuentra y no el canal que más nos apetece a nosotros o a nosotras utilizar. Entonces, la primera invitación es siempre tomemos en cuenta cuáles podrían ser los públicos metas a los cuales queremos llegarles y qué redes sociales están utilizando, para que no agreguemos a nuestras estrategias de contenido redes sociales innecesarias. Lo segundo es algo que hemos conversado ampliamente, que es la diferenciación. Tenemos que identificar qué enfoque, qué formatos, qué esfuerzos de nuestro contenido van a diferenciarnos del ruido publicitario que va a haber alrededor, que es todo un reto, creo que lo mencionaba Pati al inicio, sobre la cantidad de contenido que hay disponible y cómo no nos volvemos parte del paisaje, sino que encontramos algo relevante que decir primero y una forma relevante de decirlo. Entonces, esto es un cuestionarse de cómo podríamos hacer para que lo que yo tengo que decir, mi mensaje, le interese a mi público meta, ¿verdad? Que es parte de las preguntas que enumeramos más temprano en la presentación. Luego, cuando vamos a la creación de contenido, hay que recordar que tenemos diferentes herramientas que hemos visto incluso a lo largo del curso. Canva es una de ellas, InShot es otra de ellas. Las herramientas de edición de video, de edición de fotografía, incluso los bancos de imágenes que habíamos compartido en algunas sesiones anteriores con ustedes y que también adjuntamos en la guía que les enviamos la semana pasada. Pues está Pexels, está Unsplash, está TikJumbo, donde podemos sacar imágenes gratuitas o con uso común. Entonces, apoyémonos en las herramientas que hay disponibles de manera gratuita para que la creación de contenido sea un proceso más sencillo. Lo siguiente que queríamos preguntarnos es cómo atraer al público meta. No sé si vamos a hacerlo por medio de hashtags o etiquetas, o si vamos a clasificar el contenido en temas de interés, o si vamos a hacer más bien eventos o algunos lives o rifas, pero eso va a depender mucho del público que escojamos.
Y entonces hay que tomar en cuenta qué herramienta nos pone a disposición la plataforma. Y la semana pasada conversaba con una de ustedes sobre, por ejemplo, cuál es la ventaja de usar los Reels o de usar las historias versus usar otros formatos de contenido en Facebook, en Instagram, por ejemplo. Y a pesar de que sí hay una ventaja en el algoritmo propiamente, como conversábamos, las plataformas premian algunos formatos más que otros. Otra ventaja también es que hay algunos tipos de usuarios y personas usuarias que prefieren un formato en vez del otro. Por ejemplo, yo soy una persona usuaria que siempre consume más el contenido en foto que en video. A mí no me gustan mucho los videos. Se me hace un poco aburrido verlos y no soy tan paciente como para ver el desarrollo del video completo. Y así como yo, hay otro montón de personas. Más bien hay otro grupo de personas que prefieren el contenido en video porque detestan leer o prefieren el contenido en audio. Entonces, el utilizar múltiples formatos o el entender a nuestro público cuál formato le gusta más va a ser clave para poder atraerlo a nuestro contenido. Y las dejamos ahí con 5 reglas básicas del hashtag. No quisimos esto profundizarlo demasiado en el contenido porque esto es más un recordatorio, algo que ustedes van a revisitar al momento de usar hashtags, pero voy a leerlas brevemente. Primero, los hashtags deberían de ser cortos y simples. Evitemos usar hashtags que sean largos, que tengan muchas palabras. Si son puños de texto muy largos, van a ser muy complicados de leer. Segundo, no utilizar mucha variedad, o sea, no hay que tener demasiado hashtag en la publicación. Basta con escoger un par de hashtags que sean muy correctos. Tercero, creo que es conveniente crear un hashtag propio y usarlo consistentemente a lo largo de todas las publicaciones. Porque si no repetimos el uso de eso en todo el contenido, que es el punto 4, va a caer en desuso y la consistencia es clave en las redes sociales. Y el número 5 es aprovechar las tendencias actuales. Como saben, hay muchos trends, hay muchos memes, hay muchas modas, y en la medida en la que nosotros nos sumemos a estas tendencias que hay en redes sociales, tenemos más oportunidad de visibilizar nuestro contenido. Nuevamente, esta infografía les va a quedar a ustedes para que puedan revisitarla tantas veces como sea necesario a la hora de crear contenido, pero queríamos hacer un repaso inicial sobre ella. Me comentan si hay alguna pregunta por acá, si no pasamos al siguiente recurso de la misma. Estamos hasta el momento todo claro. Bueno, perdón, levantaron la mano, no alcancé a ver quién la levantó primero. A ver si me ayuda Emily o Wanda. Gracias. Es en relación a los hashtags. Sí. Y yo no sé cómo funciona. Tengo una idea de cómo funciona. Vos pones un hashtag, no sé, violencia de género, pero el hashtag tiene que quedar interactivo. Yo los he puesto en algunas ocasiones, pero no queda como vivo el enlace. No sé si es suficiente nada más ponerlo. No sé cómo funciona. Ok, la primera pregunta que te hago es, ¿en dónde lo usaste? En Facebook. Ok, sí, es necesario que el hashtag quede azul. Cuando queda en azul, digamos, es que el hashtag puede ser cliqueado para que te lleve al contenido. Eso es como lo usual. Dame un segundito, vamos a ver. Perdón, Papo, no lo oí. Sí, listo, no, estaba revisando algo. Okay, sí, es importante que el hashtag quede interactivo, tanto en Facebook como en Instagram. Acabo de hacer la revisión. Interactivo lo que quiere decir es que tiene que quedar en azul. Vos tenés que poner el hashtag, agregar la palabra, darle enter y debería quedar en azul. Si no está quedando en azul, no está quedando activo el hashtag. Por tanto, no recibirías el beneficio de incluirlo. Okay. Es importante que sí, Facebook tiene una restricción de cuántos hashtags poner. No recuerdo muy bien el número en este momento, pero decir que no te permite más de 10. Entonces, si hay más de 10, es posible que todos se tornen grises y por ende no sirvan. Okay. Por eso parte de las recomendaciones es mantener pocos. Okay. Pero, y se activa solamente poniendo la nomenclatura, el signito ese como de número. Es correcto, ponemos eso. Sí, ponemos eso, escribimos la palabra toda pegada sin espacios. Y ahí le damos enter y debería de quedar. Ok, creo que ahí está el error. O sea, yo estaba escribiendo con espacios. Entonces, sí, no, para que el hashtag se active tiene que quedar todo agrupado. Ok, listo, gracias. Por eso también la primera recomendación es que sea muy corto, muy simple. Si le ponemos muchas palabras es muy difícil de leer, pero con mucho gusto. ¿Alguna otra? Eugenia, por favor. Sí, Pablo, iba a seguir, enseguidilla lo que preguntó Sharon, yo voy a aportar otra cosa porque tenía otra pregunta, pero enseguidilla de lo que le pregunta,
cuál realmente es el beneficio del hashtag. Porque, es decir, sí puedes buscar y salen, digamos, los contenidos, pero si te podías referir un poco a eso, porque nunca he oído una respuesta sobre cuál es el beneficio realmente. Listo. Ok, aquí voy a hacer una contradicción con la recomendación número 3 que tenemos en la infografía. Yo particularmente en el trabajo, yo me dedico a esto, no recomiendo crear hashtags. Por una razón, porque los hashtags tienen dos propósitos. El primer propósito, es la razón por la que los creamos, es para agrupar contenido propio. Cuando yo creo contenido propio y tengo una audiencia muy fiel, entonces digamos que yo voy a tener 3 hashtags. Uno se llama recetas, otro se llama salsas y otro se llama frescos. Y yo en mi canal enseño cómo hacer recetas de comida, recetas de salsas y recetas de frescos. Mis personas usuarias podrían meterse en cualquiera de mis hashtags que yo me inventé, recetas con papo, frescos con papo y salsas con papo, y podrían encontrar el agrupado de todos los contenidos que yo tengo respecto a ese tema. Entonces hace para mis usuarias, personas usuarias, y para mí más fácil de navegar. Pero es difícil popularizar un hashtag. No digo que sea imposible, hay muchos que se han popularizado, pero es difícil. Cuando estamos creciendo nuestro proyecto de comunicación, mi recomendación primaria, más que inventarnos hashtags, sería utilizar hashtags que ya existen, que ya son relevantes y que podemos nosotros incluir en nuestro contenido. Voy a ponerte 2 ejemplos. Yo hace unos años practicaba una disciplina de circo, malabares, y si uno ponía Circo del Mundo como hashtag en las publicaciones de uno, gente de todo el mundo que también se dedicaba a circo, veían tus contenidos. Y también era una forma muy fácil de encontrar contenidos de diferentes personas del mundo de la misma temática. Entonces, los hashtags son formas de agrupar tipos de contenido y de conectar gentes que comparten intereses. Entonces, por ejemplo, mi novia tiene una página de ilustración feminista y ella utiliza muchos hashtags que son muy populares en el tema de ilustración feminista. Y eso la ha conectado con muchas otras artistas muy relevantes en diferentes países porque las dos siguen el mismo hashtag. Y entonces les permite exponer su contenido a audiencias más grandes. Tal vez la gente, no sé, en Panamá no sabe que existe la página Hábito, que así se llama la página de ella, pero sabe que existe el hashtag Ilustración del Día Feminista. Entonces se meten a ese hashtag y se encuentran el contenido de ella y entonces te da más exposición. Esas son las 2 usos principales del hashtag. Agrupar contenido propio, pero cuesta popularizarlo, o utilizar hashtags ya existentes para visibilizar nuestro contenido a audiencias más amplias. Ok, y enseguidilla de eso, yo por años, por ejemplo, busqué listas enteras para tomar decisiones sobre páginas web, ¿verdad? Y cuántas opciones tenía yo de extensiones. Equivalente, y me tomó años encontrar una lista exhaustiva que me gustara, donde yo decía, ay, de este menú yo sí escojo. Igualmente, paralelamente para los hashtags. ¿A dónde, qué recursos puedes buscar de listas, de keywords o cosas de esas para escoger hashtags cuando estás escogiendo hacer un canal nuevo? Eso es una pregunta fantástica. No me considero tan experto en el tema de hashtags. Lo que te recomiendo es utilizar los recursos nativos. ¿Qué quiero decir con los recursos nativos? Si yo me voy a Instagram en este momento, voy a seguir poniendo la página de mi novia como ejemplo. Yo puedo ver los hashtags que ella está usando. Entonces, por ejemplo, el primer hashtag que ella utilizó, que se llama ilustración, tiene 172 millones de contenidos. El segundo, que son artistas de ilustración, tiene 8.6 millones de contenidos. Perdón, el Papo, tercero, que te interrumpo. Sí. ¿Cómo veo Adelante. yo eso? ¿Verdad? Okay. ¿Cómo veo yo que, digamos, yo busco en el Instagram de alguna persona que está usando esos hashtags, cómo sé yo que hay 171 personas usando ese hashtag? ¿O 1 millón? Sí, dame un segundito, vamos a ver. Tal vez les puedo mostrar, de hecho, en el mismo Instagram. Déjenme ver si les comparto pantalla de Instagram y hacemos el ejercicio aquí. Ok, un segundito. Listo, por favor me confirma que están viendo. Sí. Sí, ok. Voy, por ejemplo, a entrar en esta primera ilustración y yo voy a ir a la página, por ejemplo, de Beatriz, que sé que tiene temas de género y temas de feministas que son afines a nuestro contenido.
Entonces yo podría usar el hashtag Women on Fire, que aquí está, ella ya lo escogió y me imagino que lo escogió por algo. Y cuando le doy clic al hashtag, el hashtag me va a llevar esto en móvil, en compu no pasa. Cuando le doy clic al hashtag, bueno, mira, sí pasa, perdón, estaba cargando. Me dice que Women on Fire es un hashtag que tiene 16.574 contenidos. Aquí en azul lo puedo ver. Significa que es un hashtag que tiene un volumen de contenidos realmente pequeño. Si yo me devuelvo... Y estoy viendo que también al propio hashtag le das un follow. O sea, ni siquiera sí, es correcto. un canal, sino que al hashtag lo puedes seguir y te va a generar más contenido en tu feed, digamos. Es correcto. De hecho, la razón por la que utilizamos hashtag es porque hay gente que sigue ciertos hashtags. Entonces, a esa es a la gente que le llegamos, que les comentaba ahorita, de que le vamos a llegar a esa gente y que esa gente va a ver nuestro contenido aunque no nos siga a nosotras. Voy a irme, por ejemplo, a la ilustración, el primer hashtag que puso. Ilustración, a diferencia de Women on Fire, obviamente ilustración es un hashtag mucho más amplio. Es el que les comentaba que tiene aquí está 172 millones de contenidos. Entonces, evidentemente, se tiene mucho más potencial. Pero hay que hacer una mezcla de hashtags que son más amplios y hashtags que tienen poca competencia. Porque aquí van a haber muchos contenidos y evidentemente muchas personas siguiéndolos. En el otro va a haber menos personas siguiéndolos, pero menos contenido en competencia. Entonces, mi invitación sería, incluso cuando uno se mete en el buscador aquí, en el buscador uno puede buscar hashtags. ¿Qué pasa si utilizo un hashtag que se llama Mujeres Fuertes? Lo buscamos y a lo mejor vamos a ver el hashtag Mujeres Fuertes. Vamos a ver. Aquí está. Mujeres Fuertes tiene 344.105 posteos. Mujeres Fuertes Nunca Flacas, 1.381. Mujeres Fuertes con este icono, 8.500. Mujeres Fuertes y Valientes, 6.800. Entonces aquí podrías ver cuáles hashtags son más relevantes que otros. Genial, esto es oro. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no, para sí, vieras que eran las preguntas que yo tenía, porque cuando estaban hablando de esto se me ocurrió cosas que nos habían pasado a nosotros en la campaña. Pero claro, las dejo por ahí para cuando sean relevantes. Yo no sé si al final. Te voy a dejar. Una es la... Ay, perdón, está pasando, requerimos lavadoras. Te las pregunto por el chat, entonces, mejor, para no interrumpir. Adelante, no pasa nada. Voy aquí a entrar al siguiente recurso que les va a quedar a ustedes, que es... vamos a ver. Tips para crear, para programar. Pepo, sí. Pues, ¿puedo interrumpir? Es que se me enredó para hacer la manita del otro lado. Esto de los hashtags es muy, muy interesante. Digamos, está como el movimiento Me Too, ¿verdad? Que se hizo como viral y tiene su propio hashtag. Digamos, yo he notado que se hacen también por fechas. Por ejemplo, el 8 de marzo tiene un hashtag muy poderoso y es, digamos, cuando pone 8M, ¿verdad? Salen un montón de publicaciones. ¿Qué tanto es prudente? Digamos, ahora nos mostraste una publicación que tenía varios hashtags, ¿verdad? ¿Qué tanto es prudente a la hora de hacer la publicación tener un hashtag que es como que agarra mucho y otros que tienen poquito y así? ¿Qué tanta relevancia tiene, digamos? Si jala... Sí, como comentaba, es prudente, hay que hacer un buen balance. Hay hashtags que tienen mucha exposición, pero también mucha competencia. Por ejemplo, evidentemente, el hashtag del 8M va a ser un hashtag que tenga muchísima exposición. Es un hashtag utilizado globalmente. Eso es positivo porque nos expone a una audiencia global, pero también implica que hay como nosotras un montonón de personas más creando contenido en el mismo hashtag. Entonces es más competido. Yo le incluiría, pero también utilizaría hashtags más locales. No sé, por ejemplo, miré una página feminista en Costa Rica y me preguntaría qué hashtag están utilizando ellas. Y entonces hay una mezcla de ambos. Pero sí creo que hay que tener un balance entre aquellos que dan mucha exposición y mucha competencia con menos exposición y menos competencia, porque hay más oportunidad de diferenciarse. Gracias. Con muchísimo gusto. Aquí paso a algunos tips para programar las publicaciones en redes sociales. Yo aquí voy a retomar algo que dijimos la vez pasada. Olvidémonos de que existen fechas, horas o frecuencias ideales. No existe tal cosa, y ha venido cambiando esto muchísimo. Antes había que publicar a las 10, después a las 2 de la tarde, pero todo esto cambió. Entonces, escojan a criterio de ustedes, sobre todo
por aquello que le dé más resultados en términos prácticos y en términos también de su audiencia, cuáles son los días de la semana en los que quieren publicar contenido. Ahora una compañera ponía el ejemplo que todos los viernes sale una publicación de mi página. Perfecto, entonces ya tenemos calendarizado que todos los viernes a las 2 de la tarde va a salir. No porque diga algo que haya una magia o una ciencia que me diga que esa hora tengo mejores resultados, sino porque sé que los viernes a las 2 de la tarde tengo la posibilidad de hacerlo. Luego, cuando ya tengo decidido la fecha, frecuencia de publicación, puedo categorizar el contenido. Categorizarlo quiere decir muchas cosas. Yo podría categorizarlos por formato. Voy a tener 3 videos, 2 imágenes y 3 historias. Nuevamente, esto no es que haya una ciencia de cuánto debería haber de cada uno. Va a depender un poco del contenido que creen ustedes. Habrá contenido que tenga más sentido hacer en video y habrá otro que tenga más sentido en hacer en historia. Pero esto va a ser más del feeling de ustedes, de cómo cuentan su propia historia, su mensaje. O podrían categorizarlo más bien por, voy a hacer uno de tips, voy a hacer uno de datos históricos y otro más bien sobre historias o testimonios. Entonces mi página tiene tips sobre cómo deconstruirse, dónde averiguar más sobre temas de feminismo, sobre política, cómo empoderarse, otro más bien de datos históricos, y es un recuento histórico de la lucha feminista, como para hacer un tema más educativo. Y el tercer punto, por el contrario, lo llevamos más bien hacia testimoniales de mujeres feministas que han hecho grandes avances en su vida personal, profesional o política, y entonces queremos compartirlos en la página. Y ahí ya estamos categorizando el contenido dependiendo de 3 tipos de contenido. Entonces la categorización de contenido lo que nos permite es darnos una guía de cómo estructurar nuestros esfuerzos. No es lo mismo crear contenido por crear contenido que sentarse y decir, ok, tengo que sacar 3 testimoniales este mes. Nos da mucho más orden. Y acuérdense que la creación de planes de contenido es precisamente eso, planificación. Además de escoger el calendario, de categorizarlo, podemos crear también horarios. Yo voy a poner algunos ejemplos, y de nuevo estos son ejemplos que van a variar mucho dependiendo de la audiencia. Puede ser que los fines de semana sea un excelente momento para publicar para ustedes, porque puede ser que sea cuando su audiencia tenga más disponibilidad, o puede ser más bien que sea a la hora de almuerzo, porque a la hora de almuerzo es cuando salen y pueden sentarse a leer una horita del artículo de política y feminismo que ustedes escribieron, o puede ser que más bien sea en las noches. No hay ninguna receta de esto porque cada audiencia, cada público mete su mundo, pero lo importante es escoger uno o escoger varios, hacer diferentes pruebas. En el de tips publico los fines de semana, pero el de testimoniales lo publico los viernes y el otro lo publico los martes, y van a ir variándolo, pero aquí va a ser un poco más de llevarle el feeling a cómo responde la audiencia de ustedes a esto. Algo que conversábamos la vez pasada, no hay mejor indicador de éxito que la respuesta del público. Si ustedes ven que un contenido tiene más compartidos, tiene más comentarios, tiene más reacciones, muy probablemente el contenido está funcionando. Ya no va a depender ni que yo ni que nadie les diga a ustedes si funciona o no funciona. A final de cuentas, el contenido lo creamos por un propósito. Podría ser que, no sé, el contenido aquí de la compañera Sharon no tenga ninguna reacción, no tenga ningún compartido, pero resulta que le llegan un montón de mensajes privados. Y Sharon lo que se había propuesto como objetivo era convocar gente. No era educar, no era entretener, no era informar, sino convocar gente. Entonces, aunque la página parezca que no tenga interacción, que no tiene likes, que no tiene comentarios, Charo está cumpliendo su objetivo a cabalidad. La gente le escribe porque está interesada en formar parte de un movimiento de política feminista. Fantástico. Entonces, no se dejen llevar por métricas de vanidad, como los likes, las reacciones, sino que guíense por el objetivo que inicialmente ustedes se plantearon. Y revisen, ya sea semanal, mensual, trimestralmente, si el esfuerzo que están haciendo las está sacando a cumplir ese objetivo o no. Y es una buena forma de replantearse si estamos bien encaminados o no. Lo otro que les comentaba es esto. ¿Qué pasa si hacemos un mix de formatos? Algunos serán en video, algunos serán solamente textos largos, otros serán en formato de nota, otros serán en formato de imagen. Y lo que va a determinar cuál es el mejor formato es el tipo de contenido. Aquí no tiene nada que ver con la audiencia o con nuestros gustos. Un testimonial contado en texto es muy difícil. Probablemente un testimonial se cuenta mejor en un video. Un dato histórico tal vez se cuenta mejor en una infografía o en una imagen. Contarlo en un video puede ser un poco innecesario para un solo dato. Y algo importantísimo, y por dicho ustedes lo han mencionado a lo largo de todo el taller, es comprobar la información que subimos. No vaya a ser que seamos parte del montón de noticias falsas o mal informadas que circulan en redes sociales. Y va a haber una responsabilidad que vamos a tener, que es siempre asegurarnos de que la información que subimos es de una buena fuente y es fidedigna. Me parece que Eugenia levantó la mano. Sí, vieras que era sobre lo que estabas hablando anteriormente, sobre la programación. A mí me dijeron que era posible ver en la métrica, en las páginas, cuando, digamos, es que la gente te ponía atención cuando hacías posteos, digamos, diarios, o diarios
frecuentemente. Es cierto que se puede ver y a la hora, digamos que los jueves a mediodía la gente te pone atención, ¿verdad? Vieras que ya no. Déjame ver. Antes es que Facebook cambia muy frecuentemente, pero muy frecuentemente. Disculpen, aquí me voy a meter en alguna de las páginas a las que tengo acceso nada más para hacer una prueba. Pero Facebook cambia muy frecuentemente. Hace algunos años, porque el algoritmo ha venido cambiando, sí habían horas en las que uno podía revisar y decir, mira, mi audiencia está más conectada a cierta hora o a otra hora. Y eso sí solía pasar. Lo que pasa es que eso ya no es así. Voy a asegurarme nada más para ver que no estoy diciendo ninguna incongruencia, pero antes, cuando yo ingresaba aquí a la parte de personas, me salía no solamente la distribución etaria y de género que tengo de la gente que sigue mi página, sino que me salían los horarios sugeridos de publicación. Perdón, con el internet un poquito lento. Pero antes sí pasaba esto, ya no, ya Facebook no te da esta información, porque antes el algoritmo distribuía cronológicamente el contenido. Eso quiere decir que antes, si yo publicaba a las 12 y alguien publicaba a la 1, ibas a ver primero mi contenido que el de alguien más. Pero desde que Facebook cambió el algoritmo para que ya no sea cronológico, sino que sea por intereses, si ustedes se meten ahorita mismo en Facebook o en Instagram, van a ver una publicación de hace 1 hora, de 2 días, de 7 días, de 4 horas, de 8 horas, de 15 minutos. Y ya no está agrupado por un orden cronológico, sino está agrupado por la posibilidad de interés que hay. Entonces me parece que ya no va a funcionar. No me está cargando, pero estoy casi que 100% seguro de que eso ya no funciona. Eso es una vieja usanza, digamos. Ok. Por eso les mantengo, no lo hagan dependiendo de alguna fórmula mágica que les va a dar mejores resultados. Háganlo con qué les es más conveniente a ustedes y cómo ha respondido históricamente mejor la audiencia de ustedes. ¿Alguna otra consulta por ahí? Si no, pasamos al siguiente recurso. No sé si, ni aquí habías puesto unas en el chat, pero no sé si las haces de una vez o hasta el final. Como ustedes quieran. Es que tenía, digamos, me estaba acordando ahora conforme va pasando la clase de muchas cosas que nos pasaron, ¿verdad? Entonces, bueno, tenía varias. Una se la había mandado a Papo, que era cómo ayuda a complementar esta experimentación que ahora tiene Facebook con los Reels, porque los Reels están muy, bueno, con las historias, ellos les llaman historias, pero porque en TikTok y en Instagram los Reels parecieran ser bastante populares, ¿verdad? Entonces me imagino que construyeron las historias para que la gente pudiera hacer una experiencia similar en Facebook, ¿verdad? Entonces mi pregunta era, ¿cómo ayudan a complementar la actividad de la comunidad? ¿Verdad? Esa es una pregunta. La otra es, ¿cómo proteger los contenidos intelectualmente? Si bien es cierto, no quiero que los reproduzcan, pues también, como hemos visto en este curso, requieren mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, pues a mí me gustaría, por ejemplo, que los contenidos se respeten, ¿verdad? O que se respete el origen, al menos, ¿verdad? Entonces, es una pregunta general de cómo se maneja, digamos, intelectualmente la protección de contenido. Yo sé que eso es como todo un curso, pero no sé si tienen algunas recomendaciones. La otra era como ya como va finalizando el curso, ¿verdad? Que ya me tiene así como triste porque ya nos vamos a ver. ¿Qué tips para encontrar plataformas gratuitas de fotos y videos, ¿verdad? Y para poder investigar estas cosas, ¿verdad? Entonces tal vez unos how-tos o tips que tengan para ustedes como profesionales para estar constantemente actualizándose. Y la otra que se me ocurrió fue el uso de bromas, digamos, porque en esto insiste mucho la gente que esto es como que una campaña es de espectáculo o entretenimiento, ¿verdad? Entonces, insisten mucho en generar contenidos que son con el uso de bromas que estén de moda, ¿verdad? Por ejemplo, Batman y Robin diciéndole, no, pegándole al otro diciendo, no vote por los partidos tradicionales, por ejemplo. O el gato traidor, o ese tipo de cosas, ¿verdad? A mí me parece que eso genera como más ruido, ¿verdad? Y no seguir un trend no es ser el trend, ¿verdad? Es decir, si lo hubiéramos generado como trend, como tendencia, magnífico, porque el resto están siguiéndonos a nosotros. Pero si están nada más que siguiendo la moda, digamos,
Eso como, me parece a mí que no aporta nada, pero quería ver si se podían referir a eso. Gracias. Okay, voy de atrás hacia adelante con las 4 consultas. Consulta número 4, los trends tienen un potencial, pero como dice usted, formar parte del trend no significa ser el trend, entonces hay que ser como muy minucioso sobre la elección que hagamos. No porque sea un trend lo vamos a utilizar, pero habrá algunos trends que sí convenga utilizar. Más allá de si es entretenimiento, espectáculo o entretenimiento, eso es un enfoque estratégico. Hay muchos otros como educativos. Lo cierto es que eso se llama relevancia cultural, y la relevancia cultural sí puede tener un impacto grande, lo han demostrado muchas marcas, incluso muchas campañas políticas, incluso las páginas de memes se viralizan por algo, porque entienden de qué se está hablando y entienden cómo formar parte de la conversación. Lo difícil no es usar la imagen o el meme, lo difícil es entender cómo aplicarlo correctamente a nuestro mensaje. Yo les invitaría a no hacerlo por default, no hacerlo siempre, sino revisar el caso por caso, que es lo que hablábamos la vez pasada. Sobre el punto número 3, que me parece que el punto número 3 era el tema de propiedad intelectual, no hay una forma de garantizar que el contenido se respete. El contenido se puede denunciar en la plataforma si hubiera sido subido por otra persona, pero es difícil de detectar. Lo que se utiliza tradicionalmente son marcas de agua, pero también tienen implicaciones de que no se ve tan bonito. Pero cuando subimos algo a internet hay una alta posibilidad de que alguien más lo utilice sin nuestro consentimiento, sin darnos crédito. Y honestamente tampoco soy experto en el punto de vista legal de cómo abordar la temática, pero sí hay un riesgo siempre implícito de que algo que subimos termine siendo utilizado o incluso tergiversado por otra persona. Creo que es parte de las implicaciones que tiene el cibermundo, ¿verdad? Por otra parte, sobre el tema del uso de los Reels y las historias, como comentaba, las plataformas sí priorizan los nuevos formatos, es decir, benefician en términos de alcance e interacción los nuevos formatos, pero tiene la misma postura que tiene el tema de memes y de trends. No porque haya un nuevo formato significa que el nuevo formato es lo que deberíamos estar usando. Sí es cierto que nos van a facilitar en términos de alcance, pero como habíamos conversado en la clase pasada, lo que define cuál canal usar o cuál formato usar no es lo que nosotros creamos, sino el tipo de contenido que tengamos. Si el contenido que tenemos no es apropiado para Reels, lo recomendable no es usarlo. Si lo que tenemos puede caer bien en Reels, si Reels está en tendencia y la plataforma lo está priorizando, sería excelente usarlo porque vamos a beneficiarnos en términos de alcance del nuevo formato. Pero no hay una sola respuesta de cómo abordarlo. Sí hay que entender que hay un beneficio en términos de algoritmo, pero no es que quisiera decirles como en términos machoteros, siempre que haya algo nuevo, montémonos sobre eso. Y me parece que me faltó una más, pero no recuerdo cuál era. Si al final del curso, no sé, nos pueden dar unos cuantos tips de cómo mantenernos actualizados, digamos, como en las plataformas que son gratuitas, cómo buscan ustedes eso para contenidos, ¿verdad? Fotos, videos, sí, ese tipo de cosas para mantener la actualización, ¿verdad? Porque por un tiempito podemos usar lo que ustedes nos dijeron, pero eso va cambiando, ¿verdad? Y no los vamos a tener que olvidar. Sí, viera que las plataformas gratuitas, por ejemplo, Pexels, Jumbo, Unsplash, yo tengo 6 años de estar trabajando en esto y han sido las mismas siempre. No es tan común que estas plataformas hagan nuevas plataformas gratuitas porque hay todo un costo detrás del desarrollo de esto, sino que las plataformas bien se amplían o generan nuevos contenidos, pero no he encontrado yo tantos recursos nuevos. Entonces, siempre pasa por buscar en Google recursos de imágenes gratuitas o la mejor aplicación de edición de foto gratuita y hacer un poco la investigación. Hay muchos blogs que hagan al respecto y podemos compartirles algunos insumos, pero no hay tanta actualización como uno pensaría en esto precisamente por el tema de costos, sino que más bien las plataformas que ya están establecidas son las que se siguen ampliando. Entonces no se preocupen mucho por eso, pero igual les ampliamos por ahí. Permiso, Papo. Sí, en realidad lo que pasa con ese tipo de plataformas es que tal vez no como que siempre se generan, sino que estas más bien se van actualizando como ellas mismas, entonces normalmente el contenido que tienen se mantiene pues actualizado, entonces es una ventaja súper grande porque uno, una vez que ya las conoce puede seguir usándolas por bastante tiempo. Por ejemplo, con Canva yo lo descubrí por la U, literal, y fue mi primer año de U y ahorita voy en 4º año, yo lo sigo usando y Canva cada vez tiene cosas más chivas y cosas más nuevas. Entonces la cuestión con las plataformas en general, ya sea para edición de contenidos o para más bien encontrar como fotografías y videos, es que se van a ir actualizando, pero además
Ay, se me olvidó el punto que iba a decir. Bueno, el punto es que se van a ir actualizando conforme los contenidos y van a mantenerse ahí. Entonces, eso es como la ventaja tan grande que tienen. Ah, que es una cuestión de prueba y error. Perdón, Paco, es una cuestión de prueba y error. Digamos, por ejemplo, puede ser que ocupe un editor de fotos y yo pues pongo editor de fotos en la tienda del teléfono, ¿verdad? Y entonces voy a ir bajando y voy a ver hasta que encuentre uno que me guste, porque hay muchas opciones. La cuestión es pues encontrar la correcta. Correcto. Sí. Yo, por ejemplo, tengo 5 años de utilizar Unsplash y no he cambiado de plataforma. Entonces, créanme que los recursos que les enviamos son atemporales, digamos, no es que pronto van a caducar. Perfecto, para retomar aquí, la orden, claro. No voy a entrar a profundidad a leer esta guía porque es bastante extensa, todavía nos hace falta un recurso más que quiero profundizar y además el ejercicio práctico, pero esta guía, perdón, Vivian, yo te doy la palabra, es una guía muy clarita, muy sencilla de algunas recomendaciones de cómo crear copies. Copies es el estado que se redacta, el término de redacción, cuáles son buenas prácticas. Aquí, por ejemplo, nos amplía sobre la regla de los 60 caracteres, que es expresar la idea principal de la forma más directa y concreta posible. Ojalá que tengan 60 caracteres máximo en esta redacción, que de hecho ustedes lo habían mencionado como las ideas que son concretas, concisas, directas, son mucho más fáciles de leer. O tratar, por ejemplo, de utilizar un lenguaje evocador, que sea capaz de activar emociones, que cree una conexión con el público meta, cosa que ustedes también comentaron. Evitar vicios de lenguaje como la cacofonía, los dequeísmos, entre otros. Pero, de nuevo, no quisiera leer la guía porque es algo que les va a quedar a ustedes como recurso y la guía es muy clarita para que se apoyen en ella cuando se sienten a redactar propiamente el contenido. Vivian, por favor. Yo sé que ustedes ya programaron el curso con los contenidos, ¿verdad? Pero tal vez sí al final, y hacemos poder hacer la lista del niñito, ¿verdad? Hay una herramienta que he escuchado que se está usando mucho, que es el podcast. Entonces, tal vez que nos expliquen qué es, cómo se utiliza, así como muy brevemente, tal vez no una clase, ¿verdad? Porque yo sé que ya ustedes los contenidos los hicieron, pero es como para sacar las dudas, digamos, sí, sobre esa herramienta que es como muy emotiva, ¿verdad? Me parece a mí. Entonces, ahí claro, se los dejo. Claro. Muchas gracias. Fantástica pregunta. Voy a hacerlo muy simple y muy concreto. El podcast es una versión digitalizada del radio. Entonces, básicamente, en el momento en que nosotros empezamos a andar activamente con nuestro celular, básicamente nos convertimos en un radio andante. Y lo que hicimos fue migrar el formato radio al celular, ¿verdad? Con la ventaja de que los programas pueden ser repetidos, guardados, pausados y todos los beneficios que nos permite disfrutar la tecnología. Pero muchos de los formatos y las técnicas se derivan mucho de la práctica de radio. Entonces no es tan diferente, simplemente es una nueva forma de abordar el radio y toda la dinámica que hay alrededor de esto en un nuevo formato, que es en este caso los podcasts. Pero casi que obedece más o menos a las mismas dinámicas. Súper. Si quieren pasamos a plantilla de contenido. Encantado. Pasamos aquí a la parte de plantilla de contenido. La plantilla de contenido es, para mí, creo que el mayor recurso que ustedes van a llevarse de esta sesión, que es una guía de cómo montar un calendario de contenidos que ustedes eventualmente pueden calendarizar. Entonces, las plantillas de contenido incluyen la primera parte, que es el contenido mensaje, el copy, que era lo que decíamos. La segunda es la imagen, video o enlace. Lo otro es el día y la hora, la plataforma o plataformas en las que se va a publicar y la parte responsable. En caso de que seamos un equipo de una persona, pues seremos nosotros o nosotras las responsables. O en el caso de que sean equipos, ojalá de más personas, van a haber responsables de diferentes contenidos. Incluso esta plantilla o algo muy similar es lo que utilizamos nosotros y nosotras en el TCU. Entonces eso les va a dar a ustedes un formato a respetar para poder hacer 1, 2, 5 o 20 contenidos si fuera necesario, que puede decir, por ejemplo, bienvenidas a la nueva página del TCU. Este es el copy. Yo puedo venirme aquí a pexels.com
Vamos a ver. Y puedo poner... Esta está muy bonita. Vengo aquí, pongo la imagen o el enlace a la imagen, yo después la descargo. Esta va a salir el lunes a las 3:30 de la tarde en Facebook y la responsable va a ser Amanda. Y entonces ya con esto ustedes, Amanda viene, le da copy-paste al mensaje, se va a Facebook, lo pone, se va al link, descarga la imagen y deja la publicación programada o subida a las 3:30. Esta plantilla es para que la utilicemos como insumo en nuestro día a día de trabajo, pero también para que la utilicemos para la asignación. Si les parece, nos damos un receso de 5 minutitos para las piernas, rellenar las botellas de agua o de fresco, ir al baño y volvemos para que pongamos en práctica esto que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Les parece? Listo, gracias. Gracias. Fantástico, estamos de vuelta a las 10:31. Fantástico. Entonces, compañeros, la asignación es relativamente sencilla. Lo que vamos a hacer ahorita en lo que nos queda de clase, en los últimos 20 minutos, va a ser pensando en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a utilizar la plantilla de contenido que acabamos de proyectar en pantalla para generar un calendario de publicaciones relacionado al tema. La idea es que, dividida en subgrupos, podamos hacer un trabajo colaborativo para crear, no sé, 3, 4 publicaciones, puede ser menos, pueden ser más, ustedes podrán dictarlo, y hacer unos 3, 4 contenidos que cubran algunas temáticas de cómo hablar en el Día Internacional de la Mujer desde el proyecto que ustedes han venido creando hasta la fecha. Es un ejercicio para poner en práctica algunos de los temas que hemos visto y sobre todo las invito a pensar en a quién estaría dirigido este mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es el público meta? ¿Cómo hacemos que nuestro contenido sea relevante? Es decir, la diferenciación y con base en eso calendarizarlo y hacer algún ejercicio. No sé si aquí tienen alguna preguntita, si no pasamos a los subgrupos y ya casi les hacemos llegar la plantilla, el link de la plantilla por Zoom. ¿Dudas, preguntas? Ok, creo que, bueno, vamos a pasar a las salas. Hoy, como estamos poquitas, van a ser grupos de 3 y no van a ser como los grupos que tenemos, pues para trabajo, como este no es, ya después se les va a poner una asignación ya relacionado pues con el trabajo que hemos estado haciendo durante todo el curso, pero hoy vamos a trabajar como en grupos aleatorios. Entonces, si no hay ninguna pregunta, les paso de una vez. Si hay alguna pregunta, en este momento es la oportunidad para hacerla. Fantástico. Y nada más, me gustaría que estuviéramos de vuelta por lo menos unos 5, 8 minutitos antes de cerrar la sesión para que alguna de ustedes pueda compartir los contenidos que hizo, por lo menos un grupo, y hacer un cierre general con cualquier duda, pregunta que tengamos. Súper. Entonces nos veríamos acá idealmente a las 10:50. Vamos a tener 15 minutos para esto. Entonces las voy a pasar de una vez y pueden empezar a trabajar. Van a tener una tutora en las salas y bueno, pueden ir ingresando ya.
Hola, hola, ¿cómo les fue? Súper bien. Sí, qué dicha, Súper. me alegra mucho escuchar eso. Si les parece, algún grupo que se anime a presentar, por lo menos uno de los contenidos que prepararon en este momento, como para darles un poquito de feedback, y después pasamos a algunas preguntas y anuncios parroquiales. ¿Quién se anima? Pati quiere. Sí, nosotros lo podemos hacer. Tal vez Mónica nos pueda proyectar, Mónica, porque mientras mi máquina carreta me... Sí, claro, ya lo comparto. Ay, gracias. ¿Me avisan si lo pueden ver? Ya, yo creo que ya. Sí. Ah, ok, está Sí, bien. perfecto. Listo. Bueno, tenemos aquí el contenido, el mensaje que queremos generar. Inicialmente es, como bien se dice, generar conciencia de la importancia del día, que esto no es, este día no es una celebración, lo sabemos, es una conmemoración, ¿verdad? Entonces, insertamos ahí el equipo una imagen que ahí pues, se ve poquita, es algo rápido, ¿verdad? Que hacemos, pero es parte de la historia en muñequitos, ¿verdad? ¿Para cuándo lo queremos? Para el 7 de marzo del 2021. Para el 7 de marzo del 2021 porque lo queremos generar esto, es un poquito de conciencia antes del día siguiente, que es el día de la celebración, de la conmemoración, perdón, del 8 de marzo. Luego lo vamos a hacer en Facebook, en Insta y en Twitter. Y creo que se me bajó eso ya. Y la responsable es Char. Luego, posteriormente, ¿qué queremos perseguir? ¿Qué no es? Es hacer un trabajo ahí en Canva, ¿verdad? Una lista de las cosas que no corresponden en ese día, ¿verdad? Que no celebramos, como por ahí también decía Sharon, ¿verdad? Esto no es una celebración de una... No, 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 no. O sea, eso hay que aclararlo. Entonces, en Canva se realizará este trabajo. Igual 7 de marzo, esto se realizará en Facebook, en Insta y en Twitter. Ya tocaron el timbre y se revolvió aquí. La responsable soy yo. Luego, en el otro, ¿qué sí es? Una lista de las cosas de que sí es, que es la conmemoración, etcétera, etcétera. 7 de marzo y igual en las tres plataformas, y es Vivian, nuestra compañera Vivian Solís, la responsable. Y luego agregamos otras motivaciones importantísimas que consideramos y adjuntamos ahí los diferentes enlaces, videos, etcétera, etcétera, información que ya sería propiamente el 8 de marzo, que es nuestra conmemoración, y con los responsables, las responsables compañeras respectivas, ¿verdad? Entonces ahí viene toda esa información. Fantástico, fantástico trabajo. Muchísimas gracias por compartirlo. Tal vez mi única invitación o el único feedback que les daría es en la parte de mensaje, además de poner el mensaje general que quieren transmitir, tal vez redactar el texto puntual que quisieran tener ahí para que el momento de subirle a la compañera, por ejemplo, Vivi, en la tercera publicación, nada más llegue a darle un copy-paste y se lo lleva a la plataforma. Es como la única pendiente que hacer ahí, como... Pero fuera de eso, un trabajo fantástico, fenomenal. Muchas gracias, Papo, por la observación. Gracias. Por supuesto, compañeros, bueno, primero, como para ir ya haciendo el cierre y ser respetuosos también del horario de todos y todas, bueno, en primera instancia, agradecerles. Creo que hasta el momento los talleres, que todavía nos queda una sesión más, pero por lo menos la parte de talleres ha sido súper productiva. Creo que es algo que sin atreverme a hablar por todas las participantes, pero sí creo que es como la voz general del TCU. Ha sido una experiencia también muy enriquecedora para nosotros. Hemos tenido también la oportunidad de aprender mucho de ustedes, y en este compartir ha sido realmente una experiencia muy rica. Entonces, les agradecemos muchísimo el compromiso que han tenido, la participación tan activa, todo lo que han aportado y las ganas que le han puesto a todas las asignaciones. Las felicito porque creo que han hecho un trabajo fenomenal, y sobre todo espero que de todo lo que hemos venido aprendiendo se lleven mucho, mucho, mucho para que sigan desarrollando proyectos tan bonitos e iniciativas tan interesantes como las que ustedes tienen.
nos queda nada más en términos de anuncio parroquial. Como saben, esta es la última clase propiamente, no es la última sesión, pero es la última clase. Nos queda definir si la siguiente sesión, que es donde vamos a hacer la presentación de proyectos, la hacemos en una semana o la hacemos dentro de 2 semanas. 2 semanas podría ser un tiempo prudencial para permitir que ustedes terminen de afinar este plan de contenidos, que las compañeras que no pudieran asistir se pongan al día, que si quedó pendiente tal vez un videíto o alguna asignación previa se termine, y finalmente todo eso se suba a la página de Facebook para que cada grupo llegue a presentar el trabajo que han hecho durante todas estas semanas. Me gustaría escuchar de las que están acá qué prefieren, si damos una semana o 2, e igualmente lo llevaremos al grupo para que todas aquellas que no han podido participar de esta sesión también nos externen su opinión, pero las escuchamos. A mí me da igual, tengo disponibilidad ambos miércoles. Muy amable, Charlotte, fantástico. ¿Alguna otra con una preferencia? Igual, este o el siguiente, no hay ningún problema. Fantástico. No sé si Giselle, Mania o tal vez Vivian. Sí, no, para mí también igual, podría ser este al otro también, igual. Gracias. Perfecto. Hola, Miyaki. Mire, yo creo que yo me adapto a lo que escojan, pero yo ya estoy atrasando el compromiso de otro curso por el horario que teníamos. Entonces, mi preferencia sería que lo pudiéramos terminar la próxima vez, porque yo ya estoy ausentándome de otro compromiso. Gracias. Gracias. Gracias por compartirlo, Nia. Lo tomaremos en cuenta y lo sopesaremos también. No sé si alguna más, sino inicialmente para ser respetuosos también de la otra asignación de Nia, podría ser que lo dejemos preliminarmente para la próxima semana, pendiente de ampliar con nuestras compañeras, pero parecería ser que podría ser así por la disponibilidad que tienen todas y la condición que nos comparte Nia. Entonces, si les parece, nos llevamos la tarea nada más de terminar de comunicarlo al resto del grupo, de consensuarlo y le damos una respuesta definitiva, pero preliminarmente lo dejaremos para la próxima semana. Asimismo, les compartiremos tanto por el Canva como por el grupo los insumos que vimos hoy, la presentación y también la asignación final para que la tengan también por escrito en caso de que haya alguna duda adicional o alguna consulta. Pero ha sido un verdadero gusto compartir todo este trayecto con ustedes. Esperamos que de verdad el contenido que hemos compartido y preparado con mucho cariño haya sido de mucho provecho para todas ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente miércoles. Si no tuvieran nada más que decir o alguna preguntita, si no, cerramos la sesión y retomamos posiblemente la otra semana. Infinitas gracias. Sí, gracias por todo. A todos y a todas. Hasta luego, gracias.